Bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Como siempre, podrán consultar la relación de asuntos aprobados esta misma mañana en la reseña que como todos los martes, saben que está a su disposición en la página web de la Junta de Extremadura. Desde nuestra consejería, como consejera de Hacienda y Administración Pública, me gustaría trasladarle información acerca de algunos asuntos de los que he informado a mis compañeros en el Consejo de Gobierno. Como bien sabes, el viernes pasado celebramos la aprobación de nuestros presupuestos, de los presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma para el año 2024. Hoy se publica esa ley en el Diario Oficial de Extremadura, la Ley 1/2024, de 5 de febrero, y ya tenemos a nuestra disposición y a disposición de todos los extremeños esa herramienta, ese instrumento, esos presupuestos con los que vamos a cambiar y a impulsar y transformar nuestra región. Esos 8.127 millones destinados a lo verdaderamente importante, a lo que los extremeños nos han trasladado en ese proceso de escucha que necesitan, y precisamente para ello, para que lo vean, para que lo conozcan de primera mano, desde nuestra consejería hemos elaborado un díptico que quiero trasladar aquí ahora y que quiero enseñarles. Un díptico que contiene las principales medidas en todas y cada una de las consejerías de esos presupuestos, el mayor presupuesto de la historia de nuestra comunidad autónoma. 7 de cada 10 euros de este presupuesto va destinado a políticas sociales, y en este díptico explicativo, para que pueda acceder a todos los ciudadanos y puedan comprobar cuáles son las principales políticas que cada una de las consejerías, que los miembros del Consejo de Gobierno hemos querido destacar, puedan tenerlo a su disposición y puedan comprobar de una forma sencilla en qué vamos a actuar o qué es lo que vamos a priorizar. Para trasladar esta información a todos los ciudadanos extremeños, para trasladar esta información a las familias, a los autónomos, a los emprendedores, a los empresarios que se van a beneficiar de todas y cada una de estas ayudas, queremos contar con la ayuda de las corporaciones locales, de los distintos municipios. Queremos utilizar esos ayuntamientos, esos 388 municipios que se encuentran en nuestra región y las distintas pedanías, para que sean ellos los que difundan esta información, nos ayuden a difundir esta información y trasladen estas medidas contenidas en el instrumento principal con el que vamos a transformar nuestra región, en ese presupuesto. Vamos a enviar a los 388 municipios de nuestra región y a las distintas pedanías una copia de este díptico, y a esas corporaciones, a esos ayuntamientos, a esos municipios van a poder dirigirse los ciudadanos para recabar esta información. Como ven, aquí también tienen el código de acceso a la información total de estos presupuestos, y dentro, como les decía, tenemos un resumen por cada una de las áreas de cuáles van a ser las principales medidas que vamos a adoptar. Hemos habilitado para cualquier consulta, para trasladar cualquier duda o para ponerse en contacto con esta consejera y con el resto de miembros que se encuentran en la consejería, un correo electrónico que viene al final de este díptico, en el que los ciudadanos podrán recabar toda la información que precisen respecto a estos presupuestos. contactohacienda@juntaes.es. Sin duda es esencial que esos ayuntamientos se sientan partícipes de esta transformación, de este cambio que estamos realizando desde que los extremeños nos otorgaron su confianza, y para nosotros y para nuestra presidenta esa vocación municipalista está presente en todas y cada una de las medidas que tomamos en este Gobierno. Ese acercamiento a los ciudadanos también lo queremos tener desde nuestra consejería, y así hemos trabajado desde un primer momento. Los contribuyentes son los que pagan impuestos, y nuestra consejería, la Consejería de Hacienda, se dedica a la recaudación de esas figuras impositivas, de los distintos impuestos, de las distintas tasas y precios públicos que afrontan y que pagan cuando está ese imperativo legal de hacer frente a ese sostenimiento de los gastos públicos. Esa cercanía con los contribuyentes para nosotros es esencial. Ese trato con los contribuyentes para nosotros es fundamental, y así hemos trabajado desde el primer momento.
Conocen muy bien que desde que llegamos al Gobierno nos hemos preocupado por el estado de los servicios fiscales, por cómo estaban las distintas dependencias de esos servicios fiscales que se encuentran en Cáceres, en Badajoz y en Mérida. Y en el caso de Mérida habilitamos una sala para atender a estos contribuyentes. No disponíamos de un lugar en el que esos contribuyentes pudieran esperar a ser atendidos y esa fue una de las principales medidas que se adoptó desde esta consejería. Ahora hemos querido dar un paso más en esa atención a los contribuyentes, en facilitar el acceso a los contribuyentes al pago de los distintos impuestos, en facilitar el acceso a los contribuyentes de esa información tributaria tan relevante para liquidar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados o una herencia. ¿Y qué es lo que hemos hecho? ¿Qué les puedo anunciar en el día de hoy? Pues garantizamos que esos contribuyentes van a poder ser atendidos en esos servicios fiscales sin necesidad de contar con una cita previa. Los contribuyentes van a poder acudir a estos servicios fiscales y van a tener derecho a ser informados y a ser atendidos sin que cuenten previamente con una cita previa asignada. Se elimina esa obligatoriedad de contar con una cita previa para el acceso a distintos trámites tributarios, pero aquellos contribuyentes que previamente quieran solicitar una cita para, por ejemplo, llevar a cabo un determinado trámite, como sea liquidar una herencia y hacerlo con tiempo y tener una previsión de atención en una franja horaria determinada, van a poder hacerlo. Van a poder seguir solicitando esa cita previa, pero sí que quiero anunciar y dejar muy claro que desde hoy, desde un primer momento, hemos estado trabajando en ello. Ese acceso a la información tributaria y a atender a los contribuyentes y facilitar el cumplimiento de todos esos trámites tributarios va a ser mucho más sencillo en nuestra región, porque no va a ser necesario contar con una cita previa para poder acceder a esos servicios fiscales. Sin duda, nuestra preocupación es máxima porque los ciudadanos conozcan muy bien dónde se destina su dinero, pero también conozcan muy bien, tengan toda la información para ver cómo hacen frente al pago de esas obligaciones tributarias. Y por ello, facilidad, acceso directo, transmisión de información en todos los servicios fiscales. Saben que también una cuestión que nos preocupa mucho al Gobierno de la presidenta María Guardiola es contar con recursos suficientes con los que prestar las distintas competencias que han sido atribuidas a nuestra región. Sin duda queremos que los ciudadanos extremeños puedan acceder a los servicios esenciales en condiciones de igualdad con independencia del municipio en el que residan. Y para ello tenemos que garantizar la suficiencia financiera en la prestación de los servicios públicos. Cualquier ciudadano extremeño, con independencia del lugar de residencia, tiene que poder acceder a una salud de calidad, a una sanidad de calidad. Tiene que poder acceder a servicios educativos de calidad y eso se consigue con un sistema de financiación autonómica que vele por lo que dice la Constitución española. Un sistema de financiación autonómica que garantice esa suficiencia financiera en la prestación de servicios esenciales. Para nosotros, el debate del sistema de financiación autonómica es una prioridad y resulta fundamental que desde Extremadura tengamos una única voz o una posición común en la defensa de ese futuro modelo de financiación autonómica. Sabemos muy bien que si defendemos la Constitución podremos tener un sistema tributario y un sistema de financiación autonómica que obedezca a esos principios de igualdad y de justicia. Y para ello apelamos, hacemos un llamamiento a los distintos grupos parlamentarios para que desde aquí, desde nuestra comunidad autónoma, salga una única posición. ¿Cómo lo vamos a tramitar? Hemos elaborado un manifiesto que la presidenta va a poner a disposición y va a debatir con los distintos grupos parlamentarios en los que se recogen estos puntos principales de cuál debe ser nuestra posición en materia de financiación autonómica, que, como reitero, es la defensa de la prestación de esos servicios públicos en condiciones de igualdad a todos los extremeños con independencia del lugar que elijan para residir.
Los grupos parlamentarios van a tener acceso a ese documento, van a poder evaluarlo y dentro de muy poco, en unos días, la presidenta se reunirá con ellos para saber su opinión acerca del contenido de este manifiesto, una cuestión esencial para nuestra comunidad autónoma para garantizar la prestación de esos servicios en condiciones de igualdad y para que de una vez por todas se corrijan agravios y se haga justicia con Extremadura. Muchísimas gracias. Quedo a su disposición para cualquier duda o cuestión que deseen formular. Gracias. Sí, consejera, buenos días. Buenos días. Bueno, sobre esto último que ha comentado, yo creo que ya se hizo una posición común en la Asamblea, un frente común sobre este tema. No sé cuáles son las novedades de este manifiesto. Pues para nosotros, si se refiere a la posición común, a la defendida por el grupo de expertos y al informe del grupo de expertos, se llevó a cabo hace unos años. Creo que es necesario retomar este debate, creo que es necesario actualizar el contenido de esa posición que vamos a defender cuando se abra el debate a nivel nacional del sistema de financiación autonómica y me parece esencial escuchar ahora, nos parece esencial escuchar ahora a los grupos parlamentarios. La base, por supuesto, que va a ser la defensa de los principios constitucionales que deben regir el modelo, suficiencia financiera, solidaridad y coordinación con la Hacienda estatal. Sí. Buenos días, consejera. Respecto a esto también, ¿hay un calendario fijado? ¿Hay previsión de cuándo podría haber un manifiesto común o no? Y si hay previsión también de cuándo se puede celebrar una reunión a nivel nacional para hablar de financiación autonómica. Respecto a lo primero, a finales de esta semana la presidenta va a reunirse con los grupos parlamentarios para enseñarles ese manifiesto y recabar su opinión acerca de esto. Respecto a lo segundo, no tenemos noticias aún. No nos sorprende porque no nos han respondido a esas dos cartas en las que solicitábamos información importante relativa a las entregas a cuenta y también a la reforma del sistema de financiación autonómica. A día de hoy no se ha fijado ninguna fecha en sede del Consejo de Política Fiscal y Financiera para una reunión en este sentido. Creemos esencial que previo a esto tenga que convocarse una conferencia de presidentes, de todos los presidentes autonómicos, y esos presidentes autonómicos marquen cuáles son esas líneas esenciales en materia de financiación autonómica y luego el modelo se detalle en sede del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano multilateral en el que se encuentran representadas todas y cada una de las comunidades autónomas y el Estado. Que no se haga con pactos bilaterales, que no haya comunidades autónomas que marquen cuáles son las líneas del modelo o cómo debe ser el modelo. Esto es una cuestión que afecta a todos los españoles, tienen que ser escuchados todos junto a la Hacienda del Estado. Buenos días. Hola. Hoy, como asume la portavocía, ya sé que no es exactamente un tema relacionado con su cartera, pero se lo tengo que preguntar. Tenemos buena parte de Extremadura con una clamorosa llamada a solucionar desde el punto de vista no solo nacional, sino también regional y supraestatalmente a nivel europeo las cuestiones relacionadas con el campo, ¿vale? Extremadura no es indiferente a ello. Hay distintos puntos de la región con carreteras cortadas. Y también en el sector transportista parece que se está empezando a plantear el secundar esas movilizaciones. Desde el Ejecutivo regional, ¿cómo entienden estas protestas y qué vías de solución se pueden habilitar para ellos desde el punto competencial regional? Eso es. Pues, por supuesto, apoyo al sector indiscutible y desde un primer momento. Y, si me lo permiten, les voy a remitir a las declaraciones que esta misma mañana va a realizar la consejera de Agricultura en este ámbito. Pero apoyo decidido e incondicional a este sector, a que se atiendan las demandas del sector y a que se efectúen los cambios y revisiones normativas europeas, nacionales y regionales que sean necesarias. Son fundamentales son un motor de crecimiento económico extremeño. Sí, gracias.